Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitada a una licenciada en Trabajo Social con especialización en Gerencia Social, constituyente. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el año pasado. Actualmente es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y viceministra de Educación y Trabajo para la Liberación del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Si quiere interactuar con nuestra invitada, hágalo a través de la etiqueta Pueblo Trabajador en TVs. Diva Guzmán es nuestra invitada. Bienvenida, viceministra. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. En el marco del Día Internacional del Trabajador y de los actos que se han preparado para este mes de mayo, que ya estaremos desarrollando más adelante, quisiera que habláramos un poco sobre la importancia que ha tenido la clase obrera en el marco de la revolución. Comencemos hablando un poco del presidente Chávez, la importancia que tenía la clase obrera para el comandante Chávez. En efecto, el presidente Hugo Chávez, como gran dirigente político, no solo de la historia de Venezuela, sino de la política mundial, un líder que aprendió a construir historia, aprendió a escribir las páginas de la historia de la humanidad, ha tenido un impacto fundamental en el movimiento obrero por la trascendencia de sus reflexiones, por la trascendencia de lo que es aportarle al movimiento político en una lucha histórica que no tiene solo lo que tiene la revolución, sino que se conecta además con otros países del mundo, la historia del movimiento obrero, movimiento que tiene como tarea fundamental eliminar todo lo que es el sistema capitalista y hacer que nazca un sistema realmente productivo y socialista. El presidente Chávez, en esta conexión histórica con las grandes categorías de análisis de lo que ha dirigido desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista filosófico del movimiento obrero, tuvo una conexión trascendental, sobre todo por lo estratégico de su pensamiento. Al conectar no solamente con el concepto de obrero, el que está en la fábrica, con el concepto de trabajador que presta un servicio, sino el conectar una gran categoría de análisis como la usamos hoy en día, que es poder popular, en donde hace que confluyan la diversidad de enfoques en torno a la relación con el sistema productivo que tenemos. Yo creo que ese ha sido un gran aporte que dejó el comandante Chávez para el movimiento obrero, hacer que nos reconozcamos todas y todos como una clase popular, como una clase que confluye en una realidad, en un entorno, que padece un mismo problema, pero desde diversos enfoques. Chávez, con la construcción de esta idea, como fue la idea del Estado comunal, nos dejó una causa, nos dejó un para qué. Siempre en medio de los debates surgen diversas interrogantes. Socialismo, pero ¿cómo se come eso? El poder en manos de la clase obrera, pero ¿hacia dónde va? ¿Qué sustituye un Estado por otro? Y el presidente Chávez hace grandes aportes, como lo es el planteamiento del Estado comunal, para que la clase trabajadora trabaje en función de eso. Nosotras consideramos que evidentemente la idea de la productividad, y yo traigo la idea que incorpora el presidente Nicolás Maduro también a este ejercicio estratégico de construir el socialismo con los CLAP. Y hemos dicho, bueno, que va a incorporarle la fuerza a la P de los CLAP, precisamente la capacidad productiva que tiene el movimiento obrero, que hace vida en un territorio, y que de esta manera nosotros estamos seguros de que lo pensó el comandante Chávez, cómo hace que todos los movimientos populares confluyan alrededor de la comuna, cómo se integra el presidente Nicolás Maduro en este desarrollo estratégico y hace que el movimiento obrero pueda tener el protagonismo y la vanguardia dentro de la vanguardia, así siempre lo hemos dicho, la vanguardia dentro de la vanguardia que debemos cumplir como clase trabajadora, como clase que obra, que hace, que transforma, que tiene ese aspecto de la creatividad dentro de todo proceso de vida, dentro de todo proceso social de trabajo, y el presidente Chávez nos entrega entonces una bandera que es la bandera, no es un movimiento aislado, no son múltiples movimientos, no son múltiples sectores, es un solo sector, la clase obrera, con distintas tareas. Nos hemos distribuido las tareas políticas. El movimiento comunal es el movimiento de la clase obrera, claro, con una tarea específica, organizar desde lo territorial. El movimiento sindical tiene una tarea específica, histórica, que evidentemente requiere trascender algunos aspectos y sumar nuevas banderas a la causa. Necesitamos eso. Y el presidente Chávez nos orienta en torno al cómo en este contexto, donde tenemos un sistema mundial fragmentado, debilitado, por lo ineficaz, por lo ineficiente que es
que viene siendo para generarle respuesta en términos de desarrollo humano, nos entrega una ruta, nos deja un plan. Nos deja un plan de la patria que es la bandera, es el plan de lucha de la clase obrera, que evidentemente nos falta dar más, que evidentemente al tener un presidente obrero necesita cualificarse, sí, necesitamos dar mucho más y Chávez dejó la pauta del cómo hacerlo a través precisamente del fortalecimiento de la organización, que es la tarea fundamental, esencial y básica. Claro. Del movimiento social, del movimiento político. Bueno, esas enseñanzas que Chávez nos dejó desde que asumió el poder, desde que empezó a considerar al pueblo obrero más allá de su condición de explotado, sino como un hacedor de historia, como un hacedor de vida comunal. Desde ese momento el presidente Chávez se hizo un gran líder de la transformación socialista, de un gran líder de la clase obrera, de un hombre que comprendió que la vida, su paso por la vida militar, era necesario traerla hacia la vida orgánica de la sociedad, del movimiento político, en este ejercicio de la unión cívico-militar que se define y se conjuga en él, en lo que fue, en lo que hizo. Desde ahí el presidente Chávez trajo las enseñanzas del centralismo democrático, de la disciplina militante, que nosotros la homologamos a la disciplina militar, ese obedecer al mando, ese obedecer a las líneas de jefatura, pero también ese construir en colectivo lo que queremos. Eso lo hizo el comandante Chávez. Chávez nos trajo enseñanzas, nos trajo madurez, nos orientó, nos enseñó, nos regañó al movimiento obrero. Y lo último que hizo, que fue una jugada magistral, fue dejar en manos de un presidente obrero la conducción de la revolución. Ahí hay un metamensaje que aun y cuando él no está físicamente, lo sigue afianzando. Cada día que pasa, cada acción que hace el presidente Nicolás Maduro nos explica y nos justifica muy bien aquello que el presidente Chávez quizás no desarrolló en su momento, pero con el hacer, con el paso cotidiano, con las dificultades y la manera de superarlos, nosotros encontramos respuesta a la orientación del presidente Chávez. Por eso es que ahorita estamos más convencidas y debemos convencernos todas y todos de que la lealtad no es solo un eslogan, es un valor, es un principio, es cumplirle al presidente. El presidente Chávez, que para nosotros sigue siendo presidente, es quien orientó al presidente Nicolás Maduro, es quien lo formó, así como formó a otros jóvenes, a otros dirigentes políticos, para que aprendiéramos a resistir y a combatir este momento de dificultad. Yo creo que el presidente Hugo Chávez no solo reivindicó cuando tomó decisiones como firmar la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, el 30 de abril de hace ya 7 años, donde recoge lo que se perdió en algún momento con la Cuarta República, donde recoge la esencia del concepto de proceso social de trabajo, que lo describe muy claramente en el artículo 25, como un hecho donde tú entregas, donde tú das, pero también recibes. No solamente reivindica, como la clase históricamente se ha acostumbrado, ha creado su cultura de lucha, sino que además nos despierta, nos sacude, y sacude incluso en el movimiento de la juventud, en esta ruta, una ruta importante, una ruta que es capaz de construir historia así como él lo hizo. Yo creo que el comandante nos regaló la fe en nosotros mismos, nos los trajo nuevamente, nos los hizo despertar, nos hizo darnos cuenta que como movimiento obrero podemos lograr mucho más de lo que hasta el momento hemos logrado y que debemos contar una historia distinta a la que se ha contado de nosotros durante, bueno, por supuesto que comento los 40 años en los que la Cuarta República acostumbró al movimiento obrero a quedarse arraigado a ese papel reivindicacionista y alejarse de la política, siendo útil para los políticos con esa conducta, es decir, evidentemente ejercían un hecho protagonista dentro de la política, pero muy aislado del hecho de lo público, de la administración, de la participación de la construcción de un país, muy ceñido, así como lo ha hecho históricamente la burguesía, que con estrategias de aislar al movimiento sindical de la política, nos configuran ese papel aquí en Venezuela también. O sea, al alejarnos del hecho político, pero siendo útiles de la política, van durmiendo un movimiento, van durmiendo una masa, y así lo hicieron. Y aprendieron y enseñaron a muchos dirigentes, hoy en día sigue practicándose de esa manera, enseñaron a muchos dirigentes a cómo acostumbrar una masa
a esperar la locha, a esperar las tres monedas, a esperar solamente el paquetico. Y no enseñaron a que la clase obrera tiene un papel mucho más allá de la lucha económica, sino que debemos también nosotros aprender a reconceptualizar nuestras reivindicaciones. Por ejemplo, ahorita es esencial y fundamental debatir el tema del salario, pero con qué términos, con qué conceptos, qué incorporamos. Nosotros estamos empeñados a incorporar, como lo hizo el comandante Chávez, el concepto de justicia social, de que nuestras reivindicaciones no son meramente monetarias, sino que hay derechos detrás de ello. El derecho a la vivienda, que es un debate que actualmente está cerrando con el Congreso de Vivienda, el derecho a la alimentación, que lo garantizamos a través de los CLAP, el derecho a la participación de la vida pública, el derecho a votar, el derecho a ser reconocido como sujeto de derecho, como sujeto con deberes, además que es un deber de formarnos y un derecho a la formación. Evidentemente, bueno, el presidente Chávez nos ha enseñado todo esto al movimiento obrero. Me gusta mucho ese comentario de los 40 años de los gobiernos Adecos y Copellanos, porque Venezuela es un país muy joven y tal vez los que tienen más edad a veces tienen la memoria más corta inclusive. Entonces es bueno siempre refrescar esas cosas. Pero quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo valorar el testigo que recibió el presidente Nicolás Maduro de la mano del comandante Chávez desde la perspectiva de la clase obrera? Mira, como bien lo decía, un mensaje claro, un mensaje de compromiso. El presidente, al voltear la mirada hacia el movimiento obrero, al ver a un gran líder obrero y de esa manera construir su categoría, la imagen del presidente, el mensaje del presidente, yo creo que él no solamente está confiando en Nicolás Maduro, él no solamente pidió elegir al presidente Nicolás Maduro, él nos pidió a nosotros como trabajadores y trabajadoras tomar la fuerza necesaria para que en esta etapa de su ausencia nosotros no permitiéramos que cayera la revolución, que nosotros estuviéramos al frente, que estuviéramos dando mucho más de lo que hemos venido dando. Yo creo que es un valor mucho más allá, es un honor, además, es un honor que mirar a la fuerza dentro del movimiento obrero, que mirar a lo estratégico, de darle esta preponderancia que se le da al darle fuerza al presidente Nicolás Maduro, nos está dando fuerza a todas y a todos. Y está marcando una pauta en su proceso de madurez política como sujeto. El presidente Chávez fue evolucionando en torno al concepto y la comprensión de lo que era el socialismo. Y el presidente Chávez, quienes lo venimos estudiando a profundidad, tratando de conocer cómo configuró su manera de pensar, nosotros hemos llegado a ciertas conclusiones que precisan a un presidente que descubre en el seno del movimiento obrero la teoría revolucionaria, la teoría de la contradicción que hoy en día padecemos. Las contradicciones económicas precisan en el hecho de que la conciencia dentro del movimiento obrero, dentro de la clase obrera, sobre su rol en la historia, de su ejercicio del poder, yacen en un terreno de la productividad. Ahí es donde se está combatiendo y es a nosotros a quien nos toca ir precisamente a esa batalla, a esa pelea, a esa superación de las contradicciones y que estamos plenamente convencidos de que será así, porque si Chávez confía en nosotros, debemos responderle a Chávez. Esta es una deuda con Chávez, esto es un compromiso que Chávez nos dio a nosotros y tenemos la obligación de cumplirla a la altura. Así es. Yo voy a hacer una pausa y al regreso quiero una opinión acerca de esa extraordinaria movilización que vimos el pasado 1 de mayo. Ahí coincidimos con usted en la tarima, en la autopista Vallecoche. Después le escuchamos atentamente que le tocó anteceder en la palabra al presidente Nicolás Maduro. Pero yo quisiera, despojándose del rol de dirigente de un partido político, el rol de trabajadora es el que me interesa, la valoración de esa movilización de los trabajadores al regreso del corte. Pueblo Trabajador en TVs, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Diva Guzmán. Viceministra, habíamos dejado, terminando el segmento anterior, el tema de la movilización del pasado 1 de mayo. Me atrevería a decir la más grande que hemos hecho en los últimos tiempos. No tan solo un 1 de mayo, sino yo creo que es difícil compararla con otra movilización reciente. Creo que la participación fue nutrida, una sola ruta, una ruta bastante exigente,
todavía tenemos la resaca de los kilómetros que caminamos, pero lo interesante era ver la alegría de la gente, la emoción de marchar un 1 de mayo. ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, ante todo, bueno, feliz. Creo que no hay otra característica o otra palabra. Cuando tú vuelves a la calle, hemos estado en movilización permanente, pero especialmente por la fecha del 1 de mayo, cuando se convoca el movimiento obrero, se hace una ruta alterna y logramos en lo que llegamos al punto de salida, en el puente Longaray, era una cosa, más allá de la cantidad de personas, la energía impresionante que se transmitía cuando partió la marcha de los 14 kilómetros, que además evidentemente era un esfuerzo por todo lo que implicaba la hora, el sol, el asfalto. Era un reto, fue un gran reto y lo cumplimos, lo alcanzamos y es algo que remoraliza mucho a las bases, nos remoraliza incluso a los dirigentes, nos da fuerza, nos permite ver en la marcha esa energía, como en los tiempos del comandante, así Sí. muchos lo calificaron, post-marcha, post-encuentro. Decían, recordamos otra vez cuando estaba el comandante vivo, esa manera de movilizar y convocatoria de masas. El ejercicio que hicimos, que era un reto de coordinación además, porque teníamos buses, teníamos taxis, teníamos la fuerza motorizada, la fuerza ciclista, más la masa obrera que venía de vigilia el día anterior, que venían de las empresas básicas. Estábamos estructurados por bloques de distintos organismos, tanto públicos, privados, además movilizados. O sea, fue una muestra increíble de capacidad orgánica para la movilización, a diferencia de otros movimientos que en tres esquinas habían como tres gatos. Pero esta marcha nuestra, que además representa en el contexto, un contexto de golpe, un contexto de contradicciones, un contexto de ataque a las fuerzas obreras, porque es un ataque directo hacia las bases obreras, y que la marcha se dé en 14 kilómetros de manera continua, repleta toda la calle, toda la avenida, y que llegue hasta el punto de encuentro de la tarima principal, que era en Abliari, 14 kilómetros, y que la gente terminó la marcha con gran concurrencia y unas tomas que podemos hacer nosotros en registro fotográfico, que todos lo pueden ver, pueden evaluarlo, pueden calificarlo como quieran, pero lo que sí había es algo que no puede recoger quizás la fotografía, que no puede recoger quizás la crítica, que es esa energía de pueblo convencido Así de lo es. que está haciendo. Y en el 1 de mayo, con el presidente obrero además, con el honor además de recibir al presidente obrero que nos correspondió, bueno, mira, es increíble lo que se respira, lo que se respiraba. El pueblo era el que nos decía lo que debíamos decir en ese momento con él y le decía a él lo que debía decir. Yo creo que ahí se entrelazó. Es una marcha que vuelve a entrelazar aquella fuerza, aquella unión que debe tener todo dirigente político con su pueblo. El presidente sale y recibe la marcha, pero en la salida cuando arranca estaba la dirección política, estaba el camarada Así Diosdado, es. estaba el ministro Piñate, estaba Francisco, estaba la dirigencia política del país ahí caminando todos los 14 kilómetros, con alegría, con cantos, con consignas, con aquella expresión del pueblo que podemos verla registrada en una esquina, una señora, recuerdo, con una bandera, gritando, pues, consigna, la fuerza, aquella, una señora que estaba montada en una azotea de un edificio con la bandera, o sea, había muestra de sentir de verdad la fuerza del chavismo que no muere, que está golpeada, sí, nos han dado, pero no muere. No muere porque va más allá de un movimiento político, es una masa, es un sentimiento que dejó el comandante y que nosotros mantenemos vivo, que evidentemente recoge una pasión de estar haciendo patria, es una convicción y ante eso, ¿sabes qué es difícil? Que compren la lealtad. ¿Por qué? Porque la lealtad realmente, en mi criterio, se consolida cuando hay convicciones profundas. Y aquí hay un pueblo que tiene convicciones profundas y algunas clases de dirigencias que cuando entran en la política empiezan a ver otras cosas que hay detrás del ejercicio del poder y esos son los más débiles para comprarlos, para comprar sus lealtades. Pero el pueblo que está convencido es el más difícil que tú le puedas comprar la lealtad. Eso es algo que va arraigado en los principios, en los valores. Cuando tú estás claro en lo que tú quieres, es muy difícil que otro te compre. Y la lealtad viene
viene amarrada el hecho de la convicción, por eso es la importancia también de la formación que tiene nuestro pueblo. Y ayer se dio muestra, el 1 de mayo se dio muestra de conciencia, se dio muestra de estar convencidos, de convicciones, de lo que es movilizarse por una causa. No van a ser rellenos, se moviliza por una causa. Eso es lo que destacamos nosotros del miércoles 1 de mayo, de la gran movilización. Y bueno, por supuesto que aplaudir y felicitar y reconocer el movimiento obrero que viene batallando. Todos los años hemos hecho grandes movilizaciones, pero yo creo que la de ayer batió récord. Sí, sin duda. Efectivamente. Ahora, si yo le preguntara en revolución, ¿cómo me diría cuáles son los principales logros para la clase obrera? Porque caer en el tema de la cantidad de aumentos salariales, yo creo que es banalizar el tema, ¿no? Las principales conquistas de la clase obrera en estos años de revolución. ¿Qué le viene a la mente? Mira, pensar en la Ley Orgánica del Trabajo, una bandera, pues una deuda que se tenía y el presidente Chávez la firmó en medio de su enfermedad, en medio de su padecimiento, y eso es una conquista porque la ruta de crecimiento y de avanzada del movimiento obrero está plasmada en la Ley Orgánica del Trabajo, una ley que le da enseñanza a otras leyes en Latinoamérica y en el mundo, una ley que realmente demanda su cumplimiento para que entonces el país realmente tenga mucho más crecimiento. Hay mucho que nos falta por hacer cumplir. Estamos incluso concentradas en darle cumplimiento al menos a algunos de los títulos que obligan a la formación, que llaman a la formación, a la autoformación continua y permanente de la clase obrera como una estrategia para liberar las fuerzas productivas. Yo creo que ahí recoge mucho de lo que es la lucha de la clase obrera y quedó plasmado en mucho de lo que es la ruta. No solamente cuantificar el hecho del aumento salarial, como tú bien lo decías, pero es destacable. Claro, destacable claro. Que durante todos los años de revolución ha habido un incremento del salario en términos de protección del salario. Pero nosotros le sumamos a eso las políticas sociales, las políticas con las que busca el gobierno revolucionario respaldar y proteger a un pueblo trabajador. Aquí recordemos que nuestras cifras de masa laboral están alrededor de los 14 millones, con la meta de llegar dentro de algunos años a 18 millones, y todo eso todo confluye en lo que hacen vida en la sociedad. 14 millones es la fuerza productiva, una gran masa de juventudes. El presidente ha creado políticas como Chamba Juvenil para que aquella masa laboral juvenil, aquel bono demográfico, sea reivindicado con la garantía del acceso al trabajo cuando deciden por primera vez buscar la oportunidad de crecimiento personal. Eso es parte de las políticas que he reivindicado, el hecho de la seguridad social. Nosotros le incorporamos lo que es la política de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que en su momento varias veces el presidente ha relanzado la Misión Vivienda Obrera y que nosotros creemos debe tomar mucha más fuerza para entonces darle preponderancia al tema del concepto de salario social, las reivindicaciones en torno al derecho a la educación, al derecho a la recreación, al deporte. Creemos nosotros que por ahí van las orientaciones de lo que una clase obrera necesita en tiempos de guerra para blindarse, para protegerla, para garantizarle su oportunidad del desarrollo. Y efectivamente nuestro gobierno bolivariano ha reivindicado a un sector muy importante y estratégico como lo es la clase obrera, que nos falta más, sí, nos falta mucho más. Nos falta, te pudiera decir que con nuestra capacidad organizativa, acercarnos, ayudar al presidente a que se acerque mucho más al acierto en la toma de decisiones de lo que realmente necesitamos como fuerza obrera. Tenemos oportunidades de organizarnos, tenemos el derecho a la sindicalización, a la constitución de los consejos productivos de trabajadores, que además esto es una estrategia fundamental, que recoge el concepto de corresponsabilidad y es un hecho que realmente representa reivindicación. La clase obrera veedora, organizada, viendo y garantizando el proceso productivo, te está garantizando además tus derechos, tus reivindicaciones. Eso es un aporte que ha hecho el gobierno bolivariano, que ha hecho el gobierno revolucionario, que viene orientando el presidente Nicolás Maduro, porque es una visión integral de lo que es la reivindicación. No es solamente crecer en términos monetarios, sino que además la oportunidad política de que tú conduzcas tu destino. ¿Ves? Esos son los grandes aportes que nosotros debemos considerar
y hablarle también a quienes se concentran en una crítica única del hecho del golpe que tiene el salario, porque sí, es evidente. A quienes se concentran ahí, nosotros los invitamos a ver un poquito más allá, a ver un poquito más allá, no en términos solamente de reconocer lo que se ha hecho, sino de asumir su papel protagónico en los aportes. Estamos ahorita a modo Congreso, convocado por el presidente, y es la oportunidad para que todas aquellas críticas de lo que se viene haciendo mal, pero con soluciones, se planteen. Él nos ha llamado a hacer un buen gobierno, a hacerlo nuevo, a renovar, a cambiar. Y eso solamente se hace si nosotros vemos la oportunidad de expresarnos. Él está buscando eso. Él está buscando eso, nosotros debemos ir a eso, los trabajadores, las trabajadoras. ¿Cómo hacemos que la solución al problema nazca realmente de nosotros? Y es lo que necesita el presidente, la conexión directa con la base para encontrar la solución a la necesidad, entendiendo que no es solamente el tema de aumentame el salario, entendiendo que es casado, es una política integral con una visión sistémica que toma decisiones en varios ámbitos y que eso se traduce en beneficios para el país y que por supuesto se necesita de la participación de todas y todos y que eso está garantizado en nuestro país. Mientras que estemos en libertad, tenemos oportunidad, al menos la dirigencia laboral, de participar en el hecho de lo público. Ya quedará de todas y todos aquellos que se sienten confundidos por aquellos cantos y aquellas ofertas, retrasar el proceso de liberación de las clases obreras. Este es el camino que nosotros tenemos e invitamos a todas y a todos, incluso los que están molestos, a que participen de los distintos congresos y expresen y expongan sus condiciones. Es así, es de esa manera, no es con la violencia, es de esa manera. Entonces yo concluyo o resumo lo que es la reivindicación que hemos tenido como gobierno para la clase obrera y nos sentimos reivindicados en el hecho de tener la oportunidad de ser libres en nuestra lucha. Ahí es el principio de todo. De ahí para allá, bueno, vendrán todo lo demás, toda la ganancia, lo que trae tras de sí una lucha obrera, una lucha laboral. Debo hacer un corte, pero no quisiera despedir esta oportunidad sin mencionar algunas actividades previstas para este mes de mayo para la clase obrera, brevemente para irnos al corte. Bueno, nosotros iniciamos con la instalación de la Escuela Nueva Cultura del Trabajo con un proceso de formación para los trabajadores y trabajadoras en materia de comunicación popular. Ya ahí tenemos un gran ejército desplegado comunicando, la escuela está abierta para todas y todos formarse, además se suma el Congreso de los Trabajadores, una serie de foros que viene haciendo la Central Bolivariana de Trabajadores, y diversas propuestas puestas en escena. Viene el Congreso de la Seguridad Social, ya cerramos la marcha, hay un conjunto de actividades que a nivel de los distintos estados del país debe desarrollarse con la clase trabajadora y por supuesto la participación en los distintos congresos como Fuerza Obrera. Hay múltiples actividades más en todo el mes de mayo porque llegó el Mayo Obrero. Así es. Llegó Mayo Obrero, pero terminó un abril de combate, un abril de pruebas nuevamente para el pueblo venezolano, un abril de victorias. Yo quisiera que al regreso del corte conversáramos un poco sobre este nuevo intento de golpe de Estado del presidente Nicolás Maduro, que en última instancia no es contra el presidente hecho persona, es contra un pueblo que decidió ser libre. Quisiera que me diera su opinión al regreso del corte. Pueblo Trabajador en TVs, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. Interactúe y ya estaremos leyendo sus comentarios en el último segmento. Ya venimos. Seguimos con más de su programa de Desenlaces, acompañado de la viceministra Diva Guzmán. Viceministra, decíamos que estamos saliendo de un abril bastante combativo, bastante movido, donde se ha puesto a prueba la paz del pueblo, la paciencia del pueblo, la inteligencia, la sabiduría popular. Han buscado sacar al presidente Nicolás Maduro del poder que el pueblo le otorgó, que el pueblo le dio, por diferentes vías. Ahora nuevamente la derecha, con los mismos rostros de siempre. Imagínense, Leopoldo López otra vez, que ya estuvo en el golpe el 11 de abril. Hoy en día es un nuevo actor político de esta intentona ridícula, además, porque no lograron absolutamente nada. Yo quisiera que me diera su opinión al respecto. Mira, evidentemente no nada más abril, desde que comenzó el año, desde que comenzó la revolución,
hemos sido víctimas de ataques. Lamentablemente, el interés es que el proyecto de desarrollo país se paralice. Por eso nuestra estrategia va combinada. Podemos atender acciones coyunturales, pero el país no se paraliza. Seguimos estudiando, seguimos trabajando, seguimos pensando nuestras políticas, seguimos ejecutando nuestro plan de la patria. ¿Por qué? Porque evidentemente el enemigo tiene un plan, como tú bien lo decías, los mismos rostros. No podemos esperar nada nuevo de ellos, ellos tienen un interés muy claro. El enemigo tiene unas características más que evidentes, que intenta ocultar, que intentan hacer uso de la manipulación mediática, del hecho del juego de imagen, del hecho del juego de los marketing políticos, de jugar con las redes para tapar lo que es su objetivo. Gracias a Dios, afortunadamente, el presidente Chávez, como un gran pedagogo de la política, continuado ahora por el presidente Obrero y toda la dirigencia política, nos han ido enseñando y hemos ido también en la tarea de enseñar a develar, a desmontar los distintos pilares que utilizan para tapar su juego, para tapar su intención. Es más que evidente y por eso no alcanzan el éxito, porque hay un pueblo que se opone a nosotros, pero que comprende que la ruta no es esa, que comprende y tiene bien claro los valores democráticos. Ellos intentan tapar con toda esta manipulación mediática, con esta manipulación a través de los medios de comunicación diversificados, su intencionalidad, hacerse del poder para administrar nuestras riquezas en función de la alianza con enemigos del mundo, porque además no es la contradicción que se vive en Venezuela, oposición-gobierno, no es solamente la contradicción capital-trabajo que históricamente hemos combatido, no es solamente la contradicción de intereses, sino la contradicción que la humanidad tiene en sí misma con relación a su modelo de desarrollo, que actualmente está en crisis y que está afectando no solamente a países como Venezuela, sino países de Latinoamérica. Por eso es que la afectación en materia económica no la vive el venezolano solamente aquí, sino el que se va. Evidentemente, la oposición venezolana está haciendo uso de la manipulación para que nosotros no veamos ese objetivo oculto, ese objetivo que ellos tienen de vender la patria, de fragmentar el país, de este juego peligrosísimo de justificar una intervención, un juego totalmente desleal. Ya supera el hecho de tu posición política, claro. Supera el hecho de violenta, sí, traiciona el tricolor, traiciona nuestros valores, traiciona nuestra cultura, traiciona nuestra sangre, de lo que somos, pues, traiciona nuestra historia patriótica, sobre todo por los pasos que han venido dando de abrazar la bandera del imperio, de abrazar las políticas intervencionistas, de manipular a un pueblo que tiene una molestia, ¿por qué no decirlo? Sí tiene una molestia, pero en ese juego macabro, evidentemente hay mucho dinero de por medio, hay maletines soltando plata para comprar conciencias, como lo veníamos analizando, y vimos muestra hace unos días de cómo unos militares se prestaron, pues cambiaron su sentido patriota por Washington, por los billetes verdes, y manipularon a otros jóvenes que yo aprovecho el espacio para hablarle a estos jóvenes militares que cuando se asumen dentro de la Fuerza Armada se asumen con un valor patriota, se asumen con una causa de defender a su nación y que eso no vale todo el dinero del mundo, no lo vale. El sentido y el amor de la patria no tiene precio, no tiene un valor. Ahí vemos cómo dejaron engañados a los militares, cómo los utilizaron. Ellos necesitaban, así lo hemos venido analizando, ellos necesitaban una imagen que justificara una acción. Claro. Y la construyeron con estos militares. Cumplieron su cometido y los tiraron a la papelera. Interés, ellos no tienen ni siquiera una causa que abrazar, porque si tú me dijeras, están aferrados a tal valor, a tal principio, están haciendo todos, ok, pero no tienen ni siquiera una causa que abrazar. Lo que tienen es un interés que buscan y es un interés que incluso da hasta vergüenza, porque es un interés que cada paso que dan, cada acción que toman, cada palabra que sueltan, que intentan ocultar, y cada movimiento que hacen en el tablero del ajedrez da cuenta de su miseria humana, su gran miseria humana, su desprecio hacia la condición etnorracial nuestra, hacia el hecho de que un obrero
tenga la posibilidad de ser presidente, hacia el hecho de que un sambo como Chávez, como ellos lo decían de esa manera, haya tenido la posibilidad de desarrollar un movimiento histórico, hacia el hecho de que las mujeres tengamos la oportunidad de sentirnos libres y hacer política, hacia el hecho de que la juventud crea que puede hacer política. Todo esto es un desprecio que ellos tienen arraigado en su formación de vida, que los ha enseñado a ser racistas, a que el latinoamericano debe lavarles el piso a los gringos, y ellos son reproductores de ese modelo. Esa es su escuela. ¿De dónde viene su educación? Viene de ahí, de esos valores, de esos principios. Entonces es más que evidente que la ruta queda develada, queda desmontada, por eso nuestra paciencia, por eso nuestra ponderación en cada paso que damos como sujetos políticos, como movimiento de pueblo, como dirección política, porque a veces la gente se mata sola, y así lo han venido haciendo. Ellos se van hundiendo en sí mismos porque tienen una falla fundamental, y es esa desconexión con el pueblo, esa subestimación al pueblo, a su propio pueblo, a creer que su pueblo es títere o es pantalla para sus intereses, y lo han venido demostrando. Cuando salieron con el show mediático entre los cambures y las balas, evidentemente trataron de movilizar a la gente para tapar su verdadero interés, que era buscar la manera de huir como cobardes del tronco de problema en el que se metieron en este país. Ahí están corriendo de embajada en embajada a ver quién le tapa lo que muy no pudiera decir ahorita, pero lo que han puesto, que la gente entiende lo que quiero decir, ¿no? De tanto mezclar balas con cambures, como venimos diciendo. Entonces, es más que evidente que esto es una oposición que está descabezada, la cabeza está vuelta un desastre, no sabe hacia dónde vas, no sabe lo que quiere, sí sabe lo que busca, que es hacerse de, pero no sabe cómo alcanzarlo, porque además sus estrategias no caminan aquí, no caminan ni en su propio pueblo, ni en su propia gente. Ellos están engañando a los gringos creen de verdad lo que ellos le dicen. Mira, yo paso a creer que de verdad lo que son es unos artistas del engaño, son expertos en sacarle plata a los gringos, que además entraron en una situación. Mira, nosotros siempre creímos que quizás ese país, por el nivel que tenía en la política mundial, realmente eran inteligentes para hacer, pero hemos visto unas declaraciones de sus principales vocerías que dan vergüenza ajena. O sea, cómo caen en el juego del engaño, de la opinión de poca creatividad para tratar de hacerle ver a la... O sea, ¿qué tienen ellos? Un chisme, un juego de engaño. O sea, que los militares empezaron a aplicar la técnica del rumor aquí a Venezuela. Imagínense ustedes a quién le van a aplicar la técnica del rumor. O sea, es demasiado fácil desmontarla. Entonces, da pena, dan risa ver a los norteamericanos, que se creían unos maestros de la política internacional, caer en el juego de la oposición venezolana. Evidentemente lo que le están es sacando los reales del bolsillo para ellos poder acomodarse, porque saben que no tienen fuerza, que no van a tener la fuerza, que perdieron la oportunidad el pasado 20 de mayo de medirse en unas elecciones y quizás hasta hubiesen ganado algo por ahí, ¿quién quita? Uno no sabe, no podemos ver hacia atrás y hacer la medición. Por eso es que Trump se ha puesto al frente, porque ellos no han hecho el trabajo. Mira, la desesperación de un presidente, de un bufón como este, de un showman como este, no es con Venezuela. Él sabe quiénes son sus enemigos. Él sabe que su sistema, el sistema que lo sostuvo hasta el momento a ese país, un sistema de transnacionales, de política empresarial, está llegando a su fin. Está llegando a su fin porque evidentemente no son la respuesta, no están dando la respuesta a las grandes contradicciones, y hay potencias emergentes de países como China, como Rusia, que tienen muy claro lo que debe ser el desarrollo de un país, que han logrado grandes cosas, que tienen opciones de liberación de países, que tienen opciones de desarrollo para los países como modelos, de mirarlos a ellos. Hemos tenido la oportunidad de conocer un poco la experiencia más allá, y ese es el verdadero temor de Trump, que salga de la faz de esta tierra en la historia de la humanidad como lo que son, unos miserables que han traído miseria al mundo, y que en manos de este principal empresario está siendo hundido por un obrero, como casi que planificado por el cosmos,
que se enfrente un empresario a un obrero y que el obrero es el que realmente está aplastando la muestra de este imperialismo yanqui. Para nosotros lo que es realmente un gran show lo que está haciendo Estados Unidos en su forma de dirigir la política hacia Venezuela. Están a tiempo de rectificar. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy maduro en la política, muy paciente, para convocar incluso al diálogo al mismísimo demonio. Creo que el pueblo de Venezuela, el mundo entero se está dando cuenta del gran show que tienen los Estados Unidos, un show de desesperación, un show de indicadores de su fin, no porque tengamos un sentido de triunfalismo, sabemos que es una pelea dura, pero está muy próximo porque es un modelo que está agotado. Viceministra, no quiero que se me vaya el tiempo al corte sin hacerle esta pregunta. Hace pocos días nuestra patria vivió tal vez uno de los ataques terroristas más grandes en nuestra historia, sin precedente alguno, con el sabotaje eléctrico. Y hubo una reacción inmediata de la clase obrera para salir al frente de esa agresión imperial. ¿Qué valoración hacemos de eso? Mira, no nos sorprende tampoco la actitud del pueblo obrero. El movimiento de trabajadores eléctricos siempre ha sido bastante irreverente, contestatario y preocupado. Lo puedo decir con testimonio directo. Conozco la lucha de estos trabajadores y trabajadoras. Conocemos de las advertencias que venían ellos levantando, prendiendo alertas en torno a que realmente se previeran algunas dificultades producto del ataque y que demostraron que efectivamente los asistió siempre la razón de conocer su trabajo, la razón de realmente amar lo que hacen, porque una vez recibido el ataque, evidentemente quien se pone al frente, quien da la cara es ese obrero, es esa obrera, es quien conoce, es quien está preocupado desde hace rato alertando sobre las decisiones que se deben tomar para mejorar el sistema. Inclusive días antes nosotros habíamos conversado con los trabajadores a propósito de la formación y la reflexión fundamental era la importancia que tiene para el movimiento obrero formar a la generación de relevo en un ámbito tan especialista como es el tema eléctrico, la importancia que tiene retomar las escuelas técnicas que preparan de manera especial a los trabajadores, de ahí se forman trabajadores en el hecho del trabajo, se recibe una especialización muy valorada a nivel internacional, muy bien remunerada y que evidentemente los trabajadores demostraron que más allá del sentido reivindicacionista hay un sentido de amor hacia su trabajo, una importancia de lo que tiene el sistema eléctrico y que bueno, de ahora en adelante con esta experiencia solamente nos queda a nosotros blindarnos, perfeccionar nuestro sistema y darle su justo valor a los obreros y obreras que han venido entregando todo su amor a la patria, al rescate del sistema eléctrico y con esa experiencia del sistema eléctrico ver el resto de los sistemas de servicios básicos. Nosotros venimos empeñados en que la educación es un área fundamental, la alimentación, y ahí hay que reforzar la atención, el trabajo de los obreros y obreras, y felicitamos a todos, no solamente a los trabajadores eléctricos, los trabajadores del GURI, a todo aquel que prestó su servicio haciéndole la comida, dio muestra de lo que es una batalla realmente en la lucha por la independencia y por la soberanía. Entonces Venezuela está llena de héroes y heroínas que realmente entienden el valor de esta patria venezolana y se lo reconocemos a todas y a todos como lo que son unos héroes de la patria. Sí, viceministra, última pausa. Y al regreso quiero que interactuemos con la gente. Tienen allí algunas preguntas que han formulado a través de la etiqueta Pueblo Trabajador en TVs. Quiero que nos haga comentarios breves al regreso del corte. Ya venimos con Desenlace acompañado de la viceministra Diva Guzmán. No se aparte. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía quedan temas importantes que abordar con la viceministra Diva Guzmán. Vamos a aprovechar en este segmento, viceministra, de leer algunos comentarios de la audiencia a través de la etiqueta Pueblo Trabajador en TVs. Nos pregunta Alejandro Pont 14, ¿hasta cuándo estará programado el horario laboral de las 2 p.m.? Bueno, en función de eso hay una vocería oficial que establece o comunica lo que el presidente establezca. Ya teníamos una pauta y hasta cuando sea necesario y lo determine así el gobierno nacional, que es quien viene monitoreando
cómo va el sistema eléctrico, cómo van sus condiciones, es que se tomarán las decisiones de restablecer el horario laboral en su normal funcionamiento. Nos pregunta Roxana Aparici 14, ¿qué otras estrategias se están planteando para proteger a los trabajadores? Mira, ya lo venimos desarrollando, la estrategia de conceptualizar el derecho social como venezolanos y venezolanas, la vivienda, la bolsa de alimentos, la caja de CLAP, los bonos de protección social, que son las políticas que viene emanando el presidente, y por supuesto que la clase trabajadora siga activado presentando las distintas propuestas que consideran pueden terminar de proteger y garantizar el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Pregunta Jabu 41, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente para combatir la especulación de los productos? La Asamblea Nacional Constituyente, desde que nace, se encuentra en la calle, de ahí venimos, en constante asamblea, en constante debate a través de las distintas comisiones. La Comisión de Economía ha venido presentando un conjunto de leyes para poder crear un sistema que permita la regulación de los precios, incorporarles solamente que con producción es que nosotros podemos combatir esta especulación que tienen algunos centros de comercialización. Pregunta Zulvaga Vicky, agradecidos con el aumento, pero ¿cuándo van a congelar los precios para que el salario no se vuelva sal y agua? El constante debate de la congelación o no de los precios. Creemos que evidentemente lo que puede regular los precios está en la tarea de la producción. Recordemos que tenemos un bloqueo que nos hace muy complicado abastecer el mercado con las libres condiciones que anteriormente teníamos. Bueno, dependemos de nuestra producción, dependemos de la migración laboral hacia la tarea productiva para que tengamos un mercado abastecido y de esa manera podamos controlar los precios. Y otra cosa también es importante decir ahí, viceministra, el tema es un tema cultural. O sea, más allá de que haya un embargo financiero, que hayan sanciones económicas ilegales en el marco del sistema del derecho internacional público a nuestro país, a nuestros funcionarios, aquí muchos comerciantes están aprovechando la oportunidad para no especular, para robar a las personas. Y eso también forma parte de que cada quien se ponga la mano en el corazón y vea qué es lo que está haciendo. Porque el que está robando por vender un teléfono, por vender un cable, por vender cualquier producto, bueno, tal vez lo está haciendo porque otro lo robó a él para venderle unos cauchos. Entonces, no se puede convertir en la anarquía. Una cadena de pérdida de valores, realmente. Exactamente. Gran debate con ese tema. Nos dice B. Carrasco 21, ¿cuándo le van a poner los ganchos a Guaidó? El pueblo exige justicia. Bueno, nosotros tenemos todo un sistema judicial que es el que mide los tiempos de actuación de acuerdo a lo que está establecido en la legislación venezolana. Ya las instancias debidas se han pronunciado y han hecho lo consiguiente para que todo el procedimiento y las irregularidades, el quebrantamiento de la norma por actor político que haya sido, por muy actor político, por muy sujeto de derechos que se considere, debe cumplir no solamente con las normas, sino bueno, con todo lo que establezca la ley. Muy pronto, más temprano que tarde, las decisiones serán tomadas. Sí. Nos dice Victory 89433797. Quiero saber por qué no hay ningún detenido si claramente en los videos de la intentona se ven las caras de los militares y civiles implicados. La misma respuesta, los efectivos están actuando, la justicia está actuando, el sistema está activo para proceder a hacer lo que se debe hacer. Vamos a ver otra más. Roja Díaz 2. Si dicen que Leopoldo fue liberado porque anda de embajada en embajada escondiéndose, ¿cuál es su miedo? Él es un prófugo. Recuerden todo lo que pasó, lo que hay detrás de esa supuesta liberación. Él es un prófugo de la justicia porque él estaba sometido a un régimen. Ahora está, por supuesto, que como una banda criminal que lo acompaña, tratando de huir del país y de la responsabilidad. Por último, nos dice Luisa Zanoja. Tengo una duda, ¿esos militares sí fueron engañados o se rebelaron y al llegar allá su cobardía los hizo recapacitar? Bueno, ya están los videos y los testimonios. Cada quien podrá juzgar lo que ve a través de estos videos y estos audios. Y ahí queda
a la opinión de cada persona. Nosotros creemos que en efecto, como lo dijo el presidente, estos muchachos fueron engañados. Se ve que claramente son jóvenes ¿El que presidente seguían habló con ellos? instrucciones. Sí, sí, habló con ellos y por lo menos se nota que evidentemente fueron engañados y rectificaron a tiempo salir de esa trampa en la que lo estaban llevando como jóvenes militares. Así es. Bueno, gracias a ustedes por la interacción. Algunas preguntas allí se quedaron en el tintero, pero prometemos hacérselas llegar a la viceministra para que las conteste a través de sus redes. ¿Qué siente Diva Guzmán siendo la más joven en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, mira, es una tarea que nos ha dado el presidente y la dirección política de nuestro país. Es un paso o una muestra de confianza en la juventud y evidentemente sentimos mucho compromiso y responsabilidad con nuestra patria, nuestra militancia. Es un reto además para nosotros siendo tan jóvenes estar rodeado de grandes dirigentes, admirados, respetados, que todos los días nos enseñan mucho más a cómo debemos ser en atención a la sociedad, a nuestro pueblo. Y por supuesto que nos llena de mucha fuerza acompañar al presidente en esta etapa de gobierno, acompañar a la militancia, a nuestra base, a nuestros convencidos de militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y lo que sí podemos nosotros agregarle que no solamente es un nombramiento de compromiso, sino es una muestra y una oportunidad para entregar y demostrar todo lo que Chávez nos enseñó y que por supuesto cuentan con nosotras como militantes, como dirigentes, para que la voz del pueblo realmente se haga sentir en las decisiones, en el hacer, en la rectificación necesaria que demanda a gritos nuestra base y que así lo estamos haciendo. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer a esta tolda política, de la oportunidad que nos han venido dando no solamente a mí, sino a muchos jóvenes, de demostrar que Chávez no oró en el mar, que Chávez nos formó muy bien, que Chávez nos enseñó que no basta con saber o tener clara la teoría, sino que además es un reto poner en práctica lo que hemos aprendido y que nosotros somos capaces de poner en práctica lo que hemos aprendido, sobre todo porque nuestra convicción es lo que nos da la fuerza de la lealtad y que bueno, así lo hemos aprendido, es un compromiso con nuestro pueblo, hacer del socialismo algo factible, algo tangible, algo real y combatir a un enemigo histórico, no de Venezuela, un enemigo histórico de la humanidad como lo es un sistema que ya está en víspera de su ruindad, de su muerte natural, porque evidentemente la humanidad tiene la oportunidad en sus manos de hacerse más humana a sí misma y que esa es nuestra principal tarea, nuestra principal misión, nuestra principal sueño. Lo único que nos hace soñar es ver más humana la humanidad y que bueno, hoy vamos empeñados desde el Partido Socialista Unido de Venezuela aprendiendo cada día más de hombres y mujeres, líderes y lideresas que realmente nos han demostrado sentir un amor por esta patria y estar ocupándonos a diario de resolver las grandes contradicciones. Y bueno, un compromiso que llevamos con mucho honor, que nos ha dado el presidente la oportunidad de acompañarlo y que esperemos hacerlo bien para que el pueblo tenga buenos resultados, para que el partido siga creciendo como la principal fuerza política de América Latina. Viceministra, tengo que meter el acelerador porque me queda poco tiempo y algunas preguntas todavía. La importancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta coyuntura. Mira, el partido, como lo decíamos, un partido más grande de Latinoamérica, la importancia que tiene es definir tareas fundamentales como la hemos venido definiendo y lo hemos venido haciendo ya como una labor de agenda semanal, la producción, la organización, el entrenamiento para la defensa, que son parte de nuestras líneas fundamentales en esta etapa, la pertinencia que tiene un partido que le entrega agenda, que le entrega banderas, que le entrega orientación a su militancia, que no es un partido lleno de militantes que no sabemos dónde están, un partido que tiene claridad de dónde vive cada militante, de qué necesidad tiene cada militante y que hace todo un esfuerzo para atender y trascender los problemas. La importancia que cobra el partido en esta etapa es precisamente el perfil que debemos darle en esta batalla, un partido que realmente debe convertirse en un partido de cuadros, un partido que administre muy bien la dirección de la masa, que lo acompaña, más de 6 millones de militantes, y que en esa tarea fundamental para la historia de Venezuela el partido tiene un papel preponderante
en lo que es el acompañamiento y control del ejercicio de gobierno y que nosotros estamos apuntando hacia allá. Acabamos de cerrar hace poco una muestra de lo que queremos, la Feria de la Semilla, del intercambio de semillas, la importancia que tiene para nuestra agenda política de lucha la producción, la productividad, la organización, además de las VC, desde la calle, desde las comunidades, desde las distintas formas organizativas, desde la consolidación de un movimiento comunal, de movimientos sociales. Evidentemente es una agenda bien cargada de las necesidades básicas, de resolver las contradicciones en lo económico, de aportar elementos para que haya un gobierno que sea eficiente y efectivo en torno a las necesidades del pueblo. Entonces la carga que recae sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela no es una carga muy común, muy normal, no es solamente ganar elecciones, sino ocuparnos de los problemas del país, y en eso andamos nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela. Viceministra, casi para terminar, hace 2 años el presidente Nicolás Maduro, un 1 de mayo precisamente, nos convocó a un proceso constituyente. Rápidamente, la importancia de una institución como la Asamblea Nacional Constituyente en esta coyuntura de ataques y de sanciones que hemos sufrido. Mira, muchos quizás no terminan de comprender lo estratégico de tener activado el poder constituyente, que en medio de una algarabía, de una revuelta de grandes contradicciones que hemos tenido, que venimos pasando, cobra una Asamblea Nacional Constituyente, porque es el punto y aparte de esta historia de construcción de país, de construcción de patria, de construcción de modelo. Nosotros estamos cimentando las bases jurídicas de lo que viene, de lo nuevo. Prontamente tendremos el resultado conclusivo de esta labor. Ya hemos tenido resultados desde las leyes constituyentes, que son las que van a configurar el nuevo metabolismo y el relacionamiento de los sujetos entre sí, de la nueva institucionalidad, del nuevo Estado, y evidentemente en medio de estas contradicciones es que lo mejor surge. Las grandes reflexiones pueden ser recogidas, las mejores decisiones deben ser tomadas. Yo creo que hay mucha subestimación al hecho de la Asamblea Nacional Constituyente, pero la fuerza que tiene esta estrategia política, que tiene este hecho político de lo social, no de un partido, de lo social, es una sociedad dándose nuevamente su ruta de desarrollo de la nación, de país, y que nosotros venimos como constituyentes, todas y cada uno de los que hacemos vida en ANC, demostrando que evidentemente estamos muy claros del momento, de la tarea, de la oportunidad y de lo que al final debemos hacer. Debemos tomar una decisión del país que queremos, y en esa decisión tiene que estar marcado lo que necesita nuestro pueblo, sobre todo las garantías de que aquello que decidamos sea factible, sea posible y dé los mejores resultados para todas y todos los venezolanos. Viceministra, gracias por estar aquí. Yo quisiera que usted despidiera, pidiéndole una venia al director, una ñapita ahí, dándole un saludo a nuestra clase trabajadora, en especial a esas mujeres jóvenes, combatientes y trabajadoras como usted. Mira, la oportunidad de saludar y convocar a nuestros hermanos y hermanas de clase a un debate por una nueva cultura del trabajo. La patria merece, la matria merece que nosotras nos demos y nosotros nos demos una nueva ruta, que nos demos un nuevo sentido en cómo hacemos las cosas, que hagamos lo mejor, que demos lo mejor de nosotras y nosotros. La solución para levantar un país, para resolver los problemas, no está en la huida, está en quedarse, en sembrarse, en sembrar, en entregar lo mejor de nosotros, en hacer la pequeña tarea que nos dé cada día, ser madre, ser trabajador, ser lo que sea, hacerlo bien. Ahí está la clave. No esperemos del otro lo que nosotros mismos nos demos. Demos nosotros lo mejor de nosotros para que esa suma nos traiga la felicidad, que es nuestro objetivo fundamental de ser venezolanos y ser venezolanas. Gracias, viceministra. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido con la etiqueta Pueblo Trabajador en TV a través de las redes sociales. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Toda historia tiene su desenlace, y el desenlace de esta historia lo vimos de la mano de la viceministra del Trabajo, Diva Guzmán. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. What?